Oli, bienvenidos un miércoles más a mi canal y esta vez estamos aquí para contaros los pedidos que he hecho en Amazon durante todo el último año. He visto este vídeo en otros canales y he pensado que es muy interesante por dos motivos. Uno, para hacer balance de lo que yo he comprado, y otro porque os puedo enseñar un montón de productos muy diferentes y contaros un poquito qué tal ha sido mi experiencia con cada uno de ellos. Así que no lo voy a alargar más y aquí empieza este vídeo. Voy a establecer el día 1 de noviembre como punto de partida, 1 de noviembre de 2019 como día de origen y 1 de noviembre de 2020 como destino final. Y el primer pedido que tenemos en mi lista, que voy a mirar desde mi móvil, es... realmente son dos, que son un pedido de dos tiras LED de 2,50 m. Y bueno, os dejaré en la cajita de descripción los links a todos los productos por si alguno os puede resultar interesante. En este caso, estas tiras de luz eran para situar detrás de la televisión en la habitación de mi hermana y en la mía. Realmente este no es el mando de mis luces, pero funciona igual. El otro que tenía lo perdí, no sé qué hice con él. Pero todos funcionan. Tiene más gama de color de la que se supone que dice este mando, pero va perfecto. El segundo producto es un teclado Bluetooth para mi hermana. El 4 de enero hicimos este pedido y realmente era parte de su regalo de cumpleaños. Decidimos comprarle este teclado que funciona en modo Bluetooth y bueno, que le va muy bien y era para que pudiera hacer las cosas de clase y todo con más comodidad. El siguiente producto es comprado del 1 de marzo y es uno de los mejores descubrimientos que he tenido en mi vida, que son unos limpiadores de pinceles de maquillaje. Esto es lo que te viene. En este aparatito de aquí se pueden enchufar cualquiera de estos cabezales, se sitúa en el dispositivo y una vez puesto a funcionar gira un montón de velocidad y lo que haces es incrustar la brocha dentro de este recipiente que tiene agua y un poco de gel limpiador de brochas. Y lo mejor de todo es que tiene varias velocidades, por lo que la velocidad más alta también puede secar la brocha en el momento, que me parece lo mejor. Las siguientes cosas que aparecen en la lista son del 29 de marzo ambas, y en este caso son libros digitales que descargué en el móvil. El primero de ellos es Que fin del mundo te pille de risas, de Andrea Compton y Ernest Hernán. Y el segundo de ellos es de Silencio, de Lauren Izquierdo. Es una periodista que yo conocí en Madrid en un evento, la seguí en Instagram, a raíz de eso también vi que había sacado su libro y decidí también cómo no comprármelo y ver qué tal. La siguiente compra es una funda transparente para el iPhone, que es esta que llevo puesta ahora mismo. Y lo siguiente, que también va en cierta relación con el mundo teléfono, son unos protectores de la marca Unique Me, que son llamados protectores de intimidad para el iPhone con protectores de lente de cámara. Es esto de aquí. En esta caja te vienen los dos protectores, no os puedo enseñar ninguno porque no tengo ninguno y ahora os explicaré por qué. Lo que sí que tengo son un montón de tiras de limpieza de pantalla y también algunos protectores de cámara. En el pack, como os voy a poner en una incrustación aquí, te dice que vienen estos tipos de protectores. Realmente eso es un pack bastante económico, pero para mí el resultado ha sido nefasto. El problema es que se rompen al mirarlos. En cualquier mínimo golpe que le des, o poses el teléfono o choques contra algo en el bolso, ya estaba roto. Entonces realmente cuando lo ponía nuevo no me duraba ni 2 días siquiera. Aún así le di una segunda e incluso una tercera oportunidad. Me llegué a comprar 6 protectores de este tipo, pero creo que ya está, hasta aquí hemos llegado. He decidido que no voy a continuar comprándolos porque no me sale nada rentable. Y con los protectores de cámara tenemos una situación similar. Este es el tipo de protector de cámara que te viene en este pack. Es completo, cubre todo el cuadrado de las cámaras, pero mi problema es que creo que pierde bastante la calidad de la imagen cuando los pongo. Y el siguiente producto relacionado también con el mundo de la telefonía son estas dos funditas de aquí. Como podéis ver, son un azulito bebé y un lavanda. Esta de hecho está bastante estropeada porque bueno, mi hermana y yo tenemos el mismo modelo de teléfono, utilizamos las fundas de las dos y del uso pues se cascan. El siguiente producto que tengo realmente ni siquiera compré yo, lo compró mi padre, uno para mí y otro para cada uno de mis hermanos. Es este
Mini Nano Rocío en Spray, Atomización Mr. Face Micellar, Moisturizing Mist Sprayer. La historia de esto es que se supone que es para refrescarte cuando estás maquillada, cuando lo que sea. No sé si se verá en pantalla, pero cuando lo inicias, realiza esto. Entonces, cuando mi padre lo vio, decidió comprarlo para que lo rellenásemos con spray hidroalcohólico para que pudiésemos desinfectar pantallas de móvil, pantallas de ordenador, el teclado y todo sin dañar los dispositivos. Y pues aquí lo tengo. El siguiente producto es una correa para el Apple Watch, que realmente me parece que es mucho más precisa que las correas que suelen traer los Apple Watch. Y el siguiente producto, que me llegó en el mismo envío, serían, os lo enseño de esta manera porque no tengo otro, estas fundas que protegen la esfera, dejando libre tanto la ruedita como los botones y el altavoz. Ya en el 11 de junio nos situamos en un pedido que hice yo, que se trata de un USB de memoria de 64 GB. No sé si se llegará a apreciar bien, pero bueno, es un USB de la marca SanDisk, que lo he utilizado principalmente para guardar la mayoría de los apuntes de la universidad, así que 4 años están resumidos en esto. Y el 24 de junio realicé un pedido que básicamente se convirtió en una de mis rutinas de noche. Se trata de esto. Adquirí este té matcha de Naturale Bio, que es en polvo, y para prepararlo pues adquirí esta cosita de aquí para batir la leche, en este caso para batir el agua, y una cuchara medidora, que es la dosis que recomiendan para cada vez que realizas un té. El siguiente pedido fue este humidificador de aquí, que ya lo conocéis porque lo he enseñado en muchísimos vídeos, y en el mismo pedido que el humidificador llegaron estas esencias. Son de la marca Anju, Anju o como la queréis llamar. Vienen en este chuchito de aquí, es una especie de cajón y la verdad es que está genial. Al precio que tiene viene una muy buena cantidad. Solo he utilizado ni siquiera un bote completo todavía y estamos hablando de que este es un pedido del 9 de julio porque utiliza unas pocas gotas para su funcionamiento y sale súper rentable. El siguiente producto es una báscula de grasa corporal de la marca Camtron. Es una báscula inteligente Bluetooth con medición de alta precisión de peso corporal, porcentaje de grasa corporal, masa muscular, IMC, etc. Para obtener los máximos beneficios se utiliza una aplicación móvil. Puedes crear tu propio perfil si la vas a compartir con más gente y ha sido una muy buena compra porque bueno, puedes controlar un poco más todos los aspectos que influyen en lo que es tu peso realmente. Y el siguiente producto es mi espejo de maquillaje con luces LED, que también lo conoceréis de mis rutinas faciales de día y de noche. El 13 de agosto me hice con un disco duro de 1 TB, que finalmente guardé ahí ya no solo mis apuntes de la universidad, sino también un montón de vídeos, fotos y demás productos que tenía en mi ordenador y que decidí guardar todo en el disco duro para asegurarme que no los iba a perder por un fallo de memoria del ordenador o cualquier otro problema. El siguiente producto es un termo, una botella de agua de acero inoxidable con tapa y pajita de 530 ml, que es esta de aquí. Es de la marca Simple Modern y la verdad es que estoy encantada, es de los productos que más me han gustado. Mantiene el agua súper fría durante muchísimo tiempo, yo salgo a caminar con ella, lleva este pequeño asa que yo voy así y sin ningún tipo de problema. Tiene un montón de diseños y de hecho poco después de comprármela yo, compré otra para regalársela a mi hermano por su cumpleaños. El siguiente producto, ya estamos en el 6 de septiembre, es un rascador para gatos de la marca Archibet. Como podéis comprobar está casi nuevo porque la verdad es que mi gata todavía no se ha hecho mucho a él, pero bueno, tiene esta pequeña bolita para que pueda jugar y estoy intentando que poco a poco se acostumbre a rascar esto y no rascar mi silla o mi armario o mi cama o cualquier otra cosa, que es muy dada a sacar las uñas en todo menos en esto. El siguiente producto es un pequeño capricho que me di el 15 de septiembre porque ya estaba comenzando con la idea de los vídeos. Se trata de este gimbal de aquí, es de la marca Zhiyun. Se puede guardar en cualquier sitio cuando está recogido. La manera de colocarlo es muy sencilla. Simplemente giras aquí y ya está incorporado y listo. Tiene una aplicación en la que puedes hacer incluso edición de vídeos y ponerles emojis y cositas. En este lado tiene un botón con unas luces LED que te indican cuando está encendido.
Y nada, la verdad es que equilibra bastante, tiene varios modos, cuando gires que gire contigo detectando la cara, que se quede fijo. Y otro plus es que tiene aquí unos botoncitos que puedes controlar. Con esto puedes alejar, puedes girar el teléfono, puedes empezar a grabar, puedes aquí hacer zoom. Va girando el teléfono poco a poco. Puedes hacer tomas, me parece súper interesante y además es para los selfies. El siguiente producto es el aro de luz con el que estoy grabando este vídeo. Es de la marca Elegant, es un anillo LED de 1,34 metros. Puedes utilizarlo con el teléfono, con la tablet, incluso bueno, tiene 3 niveles de luz, 3 potencias diferentes también y bueno, como podéis comprobar no tiene ningún enganche para poner la cámara, pero yo me las arreglo, hago mis triquiñuelas para poder grabar con este soporte, que es el que tengo por el momento. Y el penúltimo producto ya de esta lista, llegaron los Amazon Prime Days y evidentemente bicheando ahí que podía conseguir por un precio más económico, no pude evitar hacerme con esto. El Echo Show, que como veréis pues lo tengo aquí situado. En este caso era una oferta en la que te ponían el Echo Show con una bombilla inteligente, entonces decidí adquirirlo en conjunto porque la diferencia eran 5 euros. El dispositivo, como veis, pues la verdad es que tiene pantalla, fue lo que me hizo decantarme por este y no por la Alexa chiquitita redonda, porque me permite incluso ver Amazon Prime, incluso YouTube, tiene un volumen increíble, puede utilizarse como altavoz, tiene cámara integrada, la verdad es que es una pasada. Y junto con eso adquirí la bombilla, que la situé en esta lámpara de aquí, y la gracia de todo esto es que puedo hacer lo siguiente. Alexa, enciende la luz. Vale. Alexa, apaga la luz. Vale. No solo esto, sino que puedo sincronizarla para que con mi alarma encienda la luz, para que se apague a cierta hora, para que vaya aumentando la intensidad según me voy despertando, un montón de historias que buscando un poco encuentras, porque la bombilla también tiene su propia aplicación móvil. Así que la verdad es que es bastante interesante y lo único que no me gusta tanto es que cuando hay algún problema en la wifi o tengo que resintonizar algo, tengo que volver a sincronizarla, o eso es lo que hacía hasta ahora, porque me he dado cuenta que simplemente tengo que encender la lámpara para que vuelva a como buscar wifi o algo así. Y ya el último producto que adquirí el 17 de octubre son estas brochitas de aquí. Son brochas de repuesto para el cepillo facial que utilizo en mi rutina diaria. Traen 2 cepillos de estos que bueno, tienen las cerdas nuevas y mucho más duras. Vienen 2 y la verdad es que está genial. No las cambio tan a menudo porque realmente luego se suavizan un poco y para mi piel me viene mejor, para no irritarla tanto. Pero me gusta mucho el producto y bueno, de vez en cuando también es bueno renovarlas porque quieras que no, con esto te limpias la cara y quedan aquí todos los restos, aunque lo limpies, quedan restos de cualquier tipo de bacteria o maquillaje que puedas estar eliminando de la cara. Y hasta aquí llegaría mi lista de productos que compré durante un año en Amazon. Espero que os haya resultado interesante, que algún producto pueda serviros, que hayáis encontrado algo que sirva para regalo o cualquier tipo de cosa. Y nada, como os comentaba al principio del vídeo, os dejaré en la cajita de descripción el link a todos los productos. Si hay alguno que no está disponible, intentaré que sea lo más parecido posible. Y nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que le deis like, que os suscribáis, que lo compartáis con vuestros amigos y que nos vemos el miércoles que viene. ¡Chao! Madre mía, ahora mi habitación es un desastre con todo por aquí en medio. Esta es la realidad. ¡Oli, Sandri! Como la bombilla me falla en este momento me haría mucha gracia, porque entonces sería cuando empieza a decir la luz no responde.